Hola a todos, en este video abordaremos lo que es la ley de Coulomb y algunos conceptos básicos que nos ayudarán a tener una noción sobre lo que es la carga eléctrica. Comencemos a entender un poco sobre de qué se trata esto de carga eléctrica, puesto que no existe una definición formal o clara de lo que en realidad es una carga eléctrica. Sin embargo, se ha asumido como una característica natural o intrínseca de la materia a nivel subatómico, es decir, una propiedad que tienen las partículas en donde esto lo podemos ver por la manifestación de fuerzas de atracción a repulsión. Y estas fuerzas se definen según el tipo de carga que posea una partícula, puesto que pueden ser cargas positivas o negativas. Vamos a ilustrarlo visualmente de otra forma. Supongamos que tenemos un par de cargas puntuales representadas por este par de esferas y que las dos tienen la misma carga, el mismo signo de carga, en este caso positivo. Entonces, si intentamos acercarlas, las dos van a generar una acción de repulsión entre sí, van a alejarse, porque tienen el mismo signo, el mismo tipo de carga, las dos son positivas. Si tenemos un segundo caso, pero ahora las dos son cargas negativas, vuelve a repetirse el caso de que las dos son iguales, pero en este caso negativas. Va a ocurrir lo mismo. Va a haber una fuerza que va a repeler a las dos entre sí. Pero si ahora tenemos el caso de que una de las dos cargas es opuesta, entonces va a haber una acción de atracción. Esto lo podemos ver en la vida real de muchas formas. Supongamos que tenemos un montón de papeles, recortes de papel, trozos de papel, y tenemos un peine de plástico. Si este peine es frotado por un paño de lana o de cera, estamos cargando el peine, es decir, le estamos otorgando electrones o cargas negativas al peine en la zona en donde es frotado. Significa que entonces los papeles que por lo general tienen carga positiva serán atraídos al peine cuando éste se acerque. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el peine ahora es una carga o una distribución de carga negativa en la zona que se frotó y entonces ejercerá una fuerza de atracción en los papeles. Numéricamente, ¿cómo vemos esto? ¿O de qué trata entonces la ley de Coulomb? El físico Charles Coulomb postuló una fórmula, una expresión matemática para calcular la fuerza que hay entre dos cargas puntuales, en donde dicha fuerza es directamente proporcional al producto de esas dos cargas y podemos ver que entonces esas cargas tienen una unidad de coulombios, denotado por la letra C mayúscula. La fórmula también es inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas, es decir, R, que será en metros. En este caso está elevado al cuadrado. Y caso E se le denomina constante de Coulomb, que tiene este valor. Podemos utilizar dos o tres cifras significativas, sin embargo es común que para simple simplificación o más bien facilidad de los cálculos, el número se aproxime a 9 por 10 a la 9. Esta constante a veces la podemos ver expresada en función de otra constante, que en este caso notemos que es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0. Ese epsilon sub 0 se denomina permitividad del vacío, que es una propiedad del vacío de permitir el flujo de carga a través de él. Tiene este valor y estas unidades. Noten que simplemente tiene las unidades inversas a la constante de Coulomb. Todo esto se ajusta para la simplificación de unidades y que la fuerza se dé en Newton, puesto que estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. Para ilustrar un poco mejor esta fórmula y su significado en cuanto a la interacción entre dos cargas, ilustremos de nuevo un par de cargas puntuales Q1 y Q2 con signo positivo. Las dos son de igual carga, separadas a una distancia R entre sí. Entonces ya dijimos que entre ellas va a haber una fuerza de repulsión. Sin embargo, individualmente, cada carga ejerce una fuerza sobre la otra. Por ejemplo, Q1 ejercería sobre Q2 una fuerza 1,2 en esta dirección y sentido, puesto que está repeliéndola. De igual forma habrá una fuerza F2,1 que será ejercida por la carga Q2 sobre la carga Q1. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud,
pero diferente sentido. Esto verifica la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, donde toda acción tiene una reacción en sentido contrario. Numéricamente, o de hecho, una expresión, o la expresión que representa alguna de esas fuerzas, en este caso usaré F12. Notemos que ahora F12 tiene este otro símbolo superior, o una flecha, que significa que la fuerza es un vector, no solamente una magnitud, sino que tiene representado su dirección y sentido. Por eso notemos que apareció un nuevo término en la fórmula. Hemos eliminado los valores absolutos de las cargas y agregado un vector unitario R12 sombrero. Significa que a nivel numérico no va a afectar el valor de las cantidades de fuerza. Es unitario. Solamente está ahí para indicar la dirección y sentido de la fuerza, ya que estamos hablando del vector de fuerza de la carga 1 ejercido a la carga 2, entonces este vector R12 va en esta dirección y sentido, puesto que esta es la fuerza F12. Lo mismo pasa para la carga Q2. Tiene su fórmula que representa su fuerza como un vector y con su respectivo vector unitario R21 del misma dirección pero diferente sentido. Vamos a ilustrar esto de otra manera. Ya vimos que este sería el comportamiento y esta sería la definición de las fuerzas para dos cargas que tienen el mismo signo. Pero si una de ellas es de signo opuesto, las fuerzas van a cambiar su dirección y sentido. Ahora la fuerza 1-2 es de atracción. Entonces, también pasará lo mismo con la fuerza de F2-1. La magnitud de las dos fuerzas nuevamente es igual, pero van a cambiar su dirección y sentido. Sus vectores también van a cambiar de dirección y sentido. Ahora R12 indica que la fuerza evidentemente es de atracción entre las dos cargas. Lo mismo ocurre con la que se ejerce por parte de la carga Q2 hacia la carga Q1. De esta forma podemos entender la interacción que hay entre dos cargas puntuales. Para entender esto, utilicemos un problema que he extraído del libro Serway, que es sobre el fenómeno electromagnético e interacciones eléctricas. Ok, disponemos entonces de estas tres cargas puntuales en esta posición, donde aquí nos indica la separación entre ellas, entre dos de ellas, y aquí los valores de cada una. ¿Sí? Notemos que Q1 es igual a Q3 igual a 5 microcoulombios y Q2 es de 2 microcoulombios. En este ejercicio se quiere saber la fuerza total que se está ejerciendo sobre la carga Q3. Si es así, notemos un momento que hay dos interacciones en ella. Hay una fuerza de atracción por parte de la carga Q2 y una fuerza de repulsión por parte de Q1. Entonces, indicamos la fuerza que ejerce Q1 como F13 en esta dirección y sentido, puesto que está siendo repelida por Q1. Y la segunda, que está siendo atraída por la carga Q2, F23. Notemos otra particularidad de este ejercicio. Tenemos que con estas tres cargas formamos un triángulo rectángulo, en donde sus dos catetos son de la misma longitud. Por tanto, aplicando Pitágoras, obtenemos que este es el valor de la hipotenusa y obtuvimos también la separación entre las cargas Q1 y Q3. Lo siguiente que haremos es calcular la magnitud de cada una de las fuerzas que está actuando sobre la carga Q3. Utilizamos la primera fórmula, donde usamos los valores absolutos y donde no estamos incluyendo la dirección y sentido, puesto que solo nos fijamos en la magnitud. Más adelante nos estaremos involucrando con los vectores, pero por ahora nos interesa saber magnitudes. Simplemente vamos a sustituir los respectivos valores. Si no nos fijemos, en este caso no nos estamos fijando al mismo tiempo las tres cargas, puesto que la fórmula de Coulomb solamente muestra la interacción entre dos cargas. Entonces, en este caso hacemos como que la carga Q2 no existe y estamos solo calculando la fuerza F13. Sustituimos los valores respectivos y obtenemos este resultado, 11.24 newton. Hacemos lo mismo para la fuerza que ejerce la carga Q2 y nuevamente lo único que hacemos es una sustitución de los valores y obtenemos este valor de 8.99 newton
para F2.3. El siguiente paso, ya que tenemos las magnitudes, es calcular los vectores, o más bien determinar los vectores. Empecemos por uno sencillo, como la fuerza de F2.3. ¿Por qué digo que es sencillo? Este sería su vector, puesto que si pusiéramos un eje de coordenadas o los ejes de coordenadas cartesianas, notaremos que F2.3 estaría yendo en la dirección del eje horizontal negativo, el semieje X negativo. Por eso es que ahora hay un signo menos al lado de su magnitud. Pero fijémonos en esto. Esta Y sombrero que ahora apareció en el vector. Recordemos que es necesario utilizar un vector unitario para indicar que esta fuerza es un vector. Y sombrero significa que F2.3 está en dirección horizontal, o sea, en el eje X. Esta es la forma en que se denota en varias literaturas, como Y, que representa el eje horizontal en en el sistema cartesiano. Ahora vamos a representar de manera vectorial a F1.3. Para esto notemos que F1.3 tiene una dirección que no es fácil de determinar gráficamente. Está como en sentido diagonal, así que tiene dos componentes. Tiene una componente vertical y otra horizontal. Por tanto, tenemos que saber el ángulo que forma o bien con la vertical o con la horizontal para continuar con los cálculos, puesto que solo sabemos su magnitud. Entonces, vamos a determinar el ángulo que tiene con la horizontal. Para esto utilicemos propiedades geométricas del triángulo rectángulo que hemos formado. Sabemos que si los dos lados del triángulo, los dos catetos son de igual longitud, entonces los dos ángulos que no son rectos van a ser del mismo valor. Recordemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Y ya tenemos 90 grados con su ángulo recto. Entonces, si los otros dos ángulos son iguales, cada uno de ellos tiene que valer 45 grados. Ahora, si trazamos una horizontal por la carga Q1, notamos que ese otro ángulo también es 45 grados, para poder sumarlo y obtener 90 grados. Si volvemos a trazar esta horizontal, pero ahora por la carga Q3, obtenemos los mismos 45 grados. Ya tenemos el ángulo para encontrar las componentes de la fuerza F1.3. Continuamos entonces haciendo los cálculos. F1.3 entonces es igual a este vector. La magnitud que hemos obtenido, 11.24 por coseno de 45, y significa que hemos calculado ahí, en ese primer término, la componente horizontal. Como les recuerdo, y sombrero denota la dirección horizontal, más 11.24, nuevamente la magnitud que hemos hallado, por seno de 45, J. Esto corresponde a la componente vertical, que al igual como Y representa un vector unitario horizontal, en la componente horizontal, J es como se denota por lo general para la componente vertical. Resolvemos los cálculos y obtenemos este vector, ya con su magnitud horizontal y vertical, F1.3, ya con su componente horizontal y vertical señalada. Lo siguiente sería sumar los dos vectores de las fuerzas F1.3 y F2.3 para encontrar la fuerza resultante F3. Una fuerza resultante sobre la carga Q3. Entonces sumamos componente con componente, es decir, 7.95 menos 8.99. Esto es incluyendo los signos, más 7.95 más 0 en la dirección de J. El vector F2.3 no posee componente vertical, es nula. Continuamos desarrollando esta suma y este es nuestro vector final de la fuerza resultante sobre la carga Q3. Y bueno, con esto finalizamos lo que necesitamos por ahora saber sobre la ley de Coulomb y la interacción que tenemos entre cargas puntuales.